un ámbito emocional, un ámbito emocional que está completamente presente en todo lo que hacemos. Entonces, me dedico a entrenar a las personas desde los 5 añitos hasta la edad adulta para que pasen de esa posición de impulsividad a ser administradores de sus recursos internos. Y esto que trabajo, pues es el entrenamiento de 7 pasitos, donde miramos la base del equilibrio interno que debemos tener todos. El colegio ya ha sido entrenado, los docentes han sido entrenados en comprender que tenemos un área mental, que tiene una estructura, que es un sistema que si no lo conocemos, pues cómo vamos a poder controlar algo que no entendemos cómo funciona. También que tenemos un área específica emocional. Hoy les voy a hablar de esto en la adolescencia, cómo es que se da esta parte emocional y también un área importante de la voluntad que debemos aprender a controlar. Y a eso en general me dedico. Esa es la ruta de trabajo que realizo y hoy quiero traerles de la experiencia que trabajo en terapia, el acompañamiento también a instituciones, en toda esta realidad emocional y mental que tenemos hoy y que, bueno, enciende las alarmas por tantos trastornos a nivel emocional y de conducta en nuestros niños, adolescentes y, bueno, la población adulta también. Así que este espacio que tenemos para educarnos, quiero decirles que es una inversión maravillosa para poder estar más preparados y saber, bueno, en qué punto nos colocamos y vemos que nuestro adolescente está teniendo desbordes emocionales, ¿cierto? Y tal vez hay una realidad en casa que nos genera otras presiones, el tema económico, bueno, muchas veces situaciones de pareja. Entonces, vamos a tener una perspectiva funcional para que podamos también desde el rol como padres, como familia, brindar un apoyo que sea mucho más acertado para ellos y no llegar al punto donde suele pasar, ¿no? Que sentimos que la adolescencia es como que tenemos un extraño en la casa, alguien que llega, se viste, se cambia, se va para el colegio, pero como que la comunicación empieza a ser tan escasa, las brechas empiezan a ser a veces tan amplias y vamos entonces hoy a educarnos un poco en esa parte, tener herramientas de cómo favorecer esta parte. Entonces, cuando hablamos de un adolescente o de la adolescencia, pues necesariamente vamos a hablar también un poco de que hay una familia adolescente, ¿no? Hay una familia que está pasando por la etapa donde tiene uno de los miembros o dos miembros de su familia que están en esta etapa de la adolescencia y pues definitivamente esta familia debería ser, ¿cierto? El apoyo, la protección, el cariño para este adolescente, debería ser esa parte, esa base afectiva, emocional que debe tener el adolescente, esa base segura desde la cual él pueda tener como esa plataforma para experimentar y explorar el mundo. Esto sería lo ideal, eso sería lo que ellos necesitan, ¿sí? Pero muchas veces pues queremos hacerlo. ¿Qué papá no quiere estar ahí para su hijo? ¿Qué papá no quiere estar ahí siendo presente, apoyándole? Pero ¿qué sucede cuando a veces no logramos hacerlo? Así que es importante entender que este tránsito de la infancia a la etapa adultez, se llama adolescencia, este punto de la vida es muy importante y es un punto muy crucial y ya les quiero explicar desde el funcionamiento cerebral por qué es crucial. ¿Por qué es tan importante y desde qué punto como familia, a pesar de las otras situaciones que estemos pasando, vamos a tratar de ubicarnos en un lugar donde podamos brindarles el mayor apoyo posible a nuestros niños? Y sí, señores, así hayan acá papitos de niños más chiquitines que tal vez están en los primeros años, pues ahí tenemos un cerebro que en poco tiempo va a terminar siendo un cerebro adolescente, ¿sí? Y finalmente el cerebro adolescente es el resultado de varias situaciones o de varias situaciones, sí, que se presentan a nivel del desarrollo cerebral. Bueno, entonces, como preámbulo, la adolescencia viene del latín adolecer, que significa crecer hacia la adultez, ¿cierto? Es la etapa del desarrollo que se ubica entre la infancia y la adultez, y si pudiéramos verlo de manera como un poco más, digamos, ubicándola un poco en el espacio del tiempo de vida, es como una parte crucial entre la infancia, ¿cierto? El ser chiquitines y ya empezar a tener un cuerpo diferente, una perspectiva diferente y es más o menos este punto que estoy ubicando ahí en la imagen. ¿Mm? Si se dan cuenta, entonces, como que son chiquitines, pero también son grandes, ¿cierto? Ese punto de quinto grado, de sexto grado, donde el cuerpo empieza a tener varios cambios importantes. Y bueno, en casa vemos
Y miren que suele pasar mucho que cuando, como vemos que el cuerpo creció, que la voz está más gruesa, ¿cierto? Que están más grandes, un poco más acuerpados, empezamos a verlos y a percibir como que, bueno, ya son independientes, ya son grandes, ¿sí? Y justamente en grado sexto, Yasmín, yo creo que también lo has podido mirar, en grado sexto suele presentarse un abandono de parte del núcleo, ¿sí? Muchas veces venimos cuidando, 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 estando muy presentes, pero ya sobre quinto, sexto, cuando ya van a empezar su etapa mayor, su etapa superior de educación, entonces hay cierto, suele tender a haber cierto abandono un poco de ese acompañamiento que teníamos antes. Recordemos que abandono no es coger al niño y ponerlo allá en la esquina en Bogotá y dejarlo ahí, ¿cierto? El sentimiento de abandono es cuando dejamos de tener ese cuidado, ese acompañamiento que necesitamos. Entonces es muy importante entender eso, así el cuerpo de nuestros muchachos y nuestras niñas esté más grandes, se vean ya más formaditas y estén buscando su independencia, nos necesitan y les quiero mostrar hoy lo que está pasando dentro y por qué nos necesitan para que podamos hacer esta labor de manera mucho más sabia, mucho más entendida. Entonces, es importante entender que la adolescencia tiene tres fases, ¿sí? El periodo de la adolescencia no es solamente 10 a 12 años, no, es apenas el inicio y debemos saber hasta dónde se extiende este periodo. Entonces, la primera etapa, la etapa temprana de la adolescencia es de los 10 a los 13 añitos. Luego viene la segunda etapa de la adolescencia que es considerada como la media, de los 14 a los 17, es decir, que ahí estamos hablando de nuestros muchachos que están sobre, no sé, noveno, ¿cierto? Noveno, décimo, 11, pero la adolescencia no se acaba ahí. La adolescencia tiene una parte o una etapa tardía que es de los 18 más o menos a los 21, 22 años. Y ya les voy a explicar qué es lo que sucede y por qué se da de esa manera. Si vemos esto, nos damos cuenta que muchas de nuestras políticas están un poco desconectadas digamos, de la base científica, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, si sobre los 18 años todavía estamos en etapa adolescente, la mayoría de edad tiene razón de que debería ser sobre los 22 años, como es en algunos países, ¿no? Y esto tiene una explicación impresionante y naturalmente que hoy la van a tener ustedes en el desarrollo cerebral. Nos necesita, o sea, un joven que sale de colegio todavía está necesitando mucha estructura para que pueda realmente empezar a asumir muchas cosas por sí solo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a mirar esto. Entonces, vamos a entrar, si queremos entender lo que está pasando dentro y cómo brindar este apoyo ideal, vamos a mirar desde adentro qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede dentro. Entonces, vamos a ver cómo se da esta transición de adolescencia en el cerebro, mientras vemos un cuerpo que está grande, que se está formando, que está saliendo el vellito por aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando a nivel interno? Y esto es lo que quiero que miremos. Vamos a mirar entonces. Entonces, estamos diciendo que la adolescencia es pasar de la niñez a la adultez. Es decir, que es un punto de quiebre, es un punto importante donde muchas cosas empiezan a cambiar y donde no es fácil, es un punto donde no es fácil estar. Entonces, podríamos decir que la adolescencia es como la pista de despegue hacia el cerebro adulto. Imaginémonos los que, bueno, cuando nos ha tocado viajar así en avión, hay personas que sufren mucho, ¿cierto? Especialmente el despegue y el aterrizaje. Entonces, cambiar de lugar, cambiar de posición, irse hacia un lugar donde de pronto sabemos que hay un destino, pero saber que vamos a estar en el aire y que no conocemos muchas variables, nos genera incertidumbre, inseguridad, y es lo mismo que viven nuestros adolescentes, ¿cierto? A veces nosotros desde nuestro cerebro adulto les decimos, pero deje tanta cosa, ¿cierto? ¿Por qué no sale y habla como antes? Si usted cuando era chiquito, usted era el de los chistes y ahora todo por allá encerrado, por allá aislado. Bueno, hay que comprender que están pasando por una etapa de cambio y que es muy importante la posición que tengamos nosotros en ese despegue, ¿sí? Para que ellos puedan realmente sentirse más seguros. Y ya sabemos, no estamos hablando está adolescente y hagamos todo lo que el adolescente quiera y diga, no, pero sí tener una posición que sea mucho más funcional y que nos permita tener apertura con ellos. Entonces, este hermoso pasaje muy conocido, Proverbios 22:6, ¿cierto? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto nos indica la importancia de ese acompañamiento que debemos tener, ¿sí? Esto está, digamos, indicado, este acompañamiento se espera de los adultos que rodean al menor.
En este caso, pues en el primer escenario es de nosotros, los padres, que debemos estar ahí brindando el acompañamiento, ¿sí? Pero también los docentes, los maestros que están ahí brindando todo este apoyo para que el crecimiento, para que ese despegue sea lo más positivo posible. Entonces voy a hablarles aquí hablando del acompañamiento, de instruir en la etapa de la infancia, por qué es tan importante para estar seguros que vamos a tener una etapa de adolescencia lo mejor posible. Vamos a hablar acá de la poda cerebral y resulta que algo que sucede a nivel cerebral sobre la etapa, digamos que la preadolescencia, es algo que se llama poda y tal cual es como cuando hablamos de la poda del césped, así tal cual. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos formándonos en el vientre, cuando los niños se están formando, empiezan a haber conexiones. Creo que pasó algo. ¿Alguien activó la pizarra? Yasmín. Harold Acosta. No sé si puedo volver a compartir, yo creo. ¿Cierto? Listo. Eso. Entonces, la primera, en la formación, en la gestación, empiezan a generarse conexiones neuronales. Esas conexiones neuronales, ¿qué son? Todo lo que significa la parte cognitiva, el procesamiento y todas estas funciones cognitivas que tenemos. Pero resulta que cuando estamos sobre los 6 años, estas conexiones neuronales se han multiplicado, son muchísimas, muchísimas, muchísimas. ¿Sí? Pero resulta que llega el cerebro a un punto, porque el cerebro tiene un sistema de autogestión maravilloso, entonces llega un punto donde él dice sobre, oigan esto, sobre los 6 años, y aquí estamos viendo reflejado desde el funcionamiento cerebral este pasaje, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí les quiero explicar desde el funcionamiento cerebral por qué el Señor nos dice esto. Y es que resulta que sobre los 6 años tenemos tantas conexiones neuronales, pero el cerebro empieza a decir, bueno, yo no estoy usando todo este mundo de conexiones neuronales, pero sí me están significando un gasto innecesario de energía. Entonces, lo que voy a hacer es voy a validar qué conexiones no estoy usando tanto, cuáles no uso, y el cerebro empieza a eliminar esas conexiones que no se están utilizando. Entonces, es sobre los 14 años donde se da esa poda cerebral, donde empieza a generarse esa poda cerebral, es decir, aquello que no se usa, esas conexiones neuronales que no usamos, empiezan a ser eliminadas por el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que aquello que se aprendió en la infancia, aquello que fue estimulado en la infancia, va a quedar remarcado y va a quedar como una conexión estable y permanente para el adolescente y en el resto de la etapa en la que va a estar. Así que esta es una de las cosas importantes que debemos comprender. ¿Sí? Lo que hicimos en la etapa de la infancia va a ser esa base prioritaria sobre la cual él va a estructurar o con la cual él va a llegar al momento de la adolescencia. Por lo tanto, si tenemos adolescentes completamente aislados, ¿cierto? Que no quieren conversar con nosotros, lo primero que debemos hacer es revisarnos nosotros como papás, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo de infancia? No para generar y activar culpas, no, para decir, bueno, tal vez no estuve tanto, ¿cierto? Entonces, ahora en la adolescencia empieza a quedar remarcado esos vacíos mucho más y ya les voy a explicar por qué. Porque empieza como a surgir más esta parte emocional y si hubo vacíos, si hubo situaciones complicadas, ¿por qué es que en la adolescencia empiezan a mostrarse este tipo de cuadros con mayor remarcación de depresión y de ansiedad, ¿cierto? Y bueno, papás, los que están en las etapas de primeros añitos, pues aprovechar, porque miren, nuestro desarrollo cerebral nos lo está mostrando y el consejo bíblico también, la importancia de la etapa de la infancia, de lo que remarquemos ahí, de la seguridad, de la presencia que podamos tener con ellos es fundamental. Entonces ya aprendimos una primera cosita, ¿cierto? La poda cerebral, que es como que el cerebro llega a un punto donde dice, oiga, es como cuando cogemos un archivador o cuando vamos a hacer aseo en la cocina, que decimos, bueno, yo creo que tengo que sacar muchas cosas que ya no uso. Entonces el cerebro empieza a ser como, perdón, nosotros empezamos a hacer en la cocina o en el archivador que vamos a arreglar, a sacar lo que no usamos y a dejar las carpetas o los utensilios de cocina que sí usamos regularmente, ¿cierto? ¿Para qué hacemos esto? Para que haya mucha más efectividad en el trabajo que vamos a desarrollar. Que buscar un documento en el archivador sea más fácil porque ya estoy dejando las carpetas que realmente utilizo, ¿cierto? O igualmente en la cocina, dejar lo que realmente utilizo. Y eso es lo que hace el cerebro en la adolescencia, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en este sentido? Que en la adolescencia entonces el cerebro está en un momento de
reorganización. Eso es lo que está sucediendo en este momento en el cerebro de los adolescentes. Está viendo, digamos que como un empalme con los principios y las cosas que va a necesitar el adolescente y lo que ya no utiliza, lo que no va a utilizar. Así que es un momento importante si nos damos cuenta como si estuvimos en la infancia, pues mucho más debemos estar en este momento de adolescencia, porque es donde ellos están revisando qué de lo que aprendí realmente va conmigo, ¿cierto? Están empezando a buscar esa identidad, así que es muy importante estar ahí en esta etapa adolescente. Vamos a mirar dos cosas importantísimas: lóbulo frontal y sistema límbico, importantes para empezar a tener una conexión mejor con nuestros adolescentes que justamente están en un momento de reorganización cerebral por la cual nosotros también pasamos. Entonces, imagínense ustedes entrar a la cocina cuando están haciendo este aseo, este reajuste de cosas, de ollas, cuando estamos sacando, ¿cierto? Que eso no se ve como tan ordenado, o sea, para nada, se ve caótico. Tener acá los trastes que yo ya no estoy usando, está bueno. Eso se ve un poco caótico, pero realmente eso nos está llevando a un orden. Lo mismo está pasando en el cerebro del adolescente. Pareciera que la adolescencia es un caos, ¿cierto? Pero es que está habiendo una reorganización. Es importante comprenderlo así. Entonces, dos cosas importantes y dos aspectos de entender hoy: lóbulo frontal y sistema límbico. Entonces, vamos a comprender en primer lugar que nosotros tenemos una corteza prefrontal. Esa corteza prefrontal está considerada como perdónenme, yo me ubico acá. Jennifer, perdóname un segundo. Quiero solicitarle muy amablemente a la persona que está activando la pizarra y que está rayando, abstenerse de hacerlo porque afecta un poquito la dinámica del trabajo que estamos realizando en este momento. Quedo infinitamente agradecida. Puedes continuar, por favor. Gracias. Entonces, importante, corteza prefrontal. La corteza prefrontal que está ubicada acá, si usted está ahí y tiene las manos libres, usted puede ubicar su manito en esta parte de la frente. Esa es su corteza prefrontal, esa es la gerencia, esa es la capacidad, es donde está la capacidad de atender, de concentrarnos, de resolver problemas. Quiero que le pongan mucha atención a esto que les estoy diciendo, porque les voy a explicar estas dos partes y luego viene la clave, o sea, lo que es fundamental que entendamos en este tiempo. Entonces tenemos corteza prefrontal, donde está la capacidad ejecutiva de decidir, de tomar decisiones, ¿sí? De pensar en consecuencias, corteza prefrontal. Creo que, Yasmin, también vamos a tener al final preguntitas, ¿cierto? Vamos a tener al final preguntitas y es la parte que realmente disfruto demasiado poderlos escuchar, poder brindar alguna orientación muy puntual. Entonces, para que ustedes vayan enviando las preguntitas escritas y luego vamos a tener unos minuticos al final para responder. Entonces, estamos aprendiendo dos aspectos importantes: corteza prefrontal, que es donde está la capacidad de decidir, de pensar en consecuencias, de resolver problemas, de controlar impulsos. Y la otra parte es el sistema límbico, que está ubicado en la parte de atrás del cerebro, cerca al tallo cerebral. Ahí está ubicada toda la parte impulsiva, todo lo que son las emociones, los riesgos, la sexualidad, la recompensa. Entonces, resulta que en la adolescencia, esta reorganización, ¿saben dónde se está dando? En la parte gerencial, en la parte del frente. Yo no sé si ahí me están viendo, Yasmin, yo me veo. Bueno, listo. Entonces, eso, vamos a ubicarnos un poquito y a entender que tenemos una capacidad o una gerencia acá de regular impulsos. Los impulsos, ¿dónde quedan? Sistema límbico, acá. Resulta que en la adolescencia, como nuestro desarrollo cerebral se da de atrás hacia adelante, ¿sí? Resulta que en la adolescencia lo que más está desarrollado es el sistema límbico. O sea, los impulsos son los que tienen un nivel de desarrollo mayor y quiero mostrarles aquí qué significa eso. Significa que desde la infancia ha empezado un recubrimiento de sustancia blanca, ¿sí? La sustancia gris se va convirtiendo en sustancia blanca. Eso significa la maduración en nuestros órganos cerebrales. Entonces, si lo emocional está en esta parte, pues, ¿qué es lo primero que se empieza a madurar? La parte de las emociones, de los impulsos. Por eso es que en la adolescencia todo lo impulsivo, todo lo que nos signifique riesgo, ¿sí? Es lo que más nos va a llamar la atención y es algo natural.
Por eso no debemos extrañarnos con que ellos se sientan más atraídos a ciertas cosas. Por ejemplo, recordemos nuestra propia adolescencia, ¿cierto? Volarnos, qué sé yo, hacer algo inusual, ¿sí? Y no es que fuéramos a hacer en algún momento, no sé, hay algunas experiencias de profes que decían, no, yo pensé que este niñito iba a ser terrible en el futuro y resulta que fue un gran gerente, ¿cierto? Y tal vez era el que se salía del salón. Pero resulta que es algo natural que ellos tiendan a tener este tipo de experiencias porque su cerebro está en modo límbico. Ya que recordemos que la capacidad de controlar impulsos está en la corteza prefrontal por acá adelante. Y ese desarrollo, como ustedes ven acá en las imágenes, empieza a alcanzarse sobre los 18 a 21, 22 años. Inclusive, ustedes y yo sabemos que hay algunos adolescentes de 70 que uno dice, oiga, pero este se quedó joven, o sea, esta persona, o bueno, pasa, ¿cierto? Hay casos, pero digamos que lo natural es que sobre los 18, 21 años hay un recubrimiento total de sustancia blanca, que significa la maduración cerebral. ¿Qué significa? Que es cuando yo, y recuerden ustedes, sobre los 22, 25 años, es cuando uno ya empieza a decir, oiga, yo ya como que tengo que mirar si me independizo, ¿cierto? Ya como si no he salido ya a ver para dónde me voy a estudiar mi posgrado o bueno, a dónde me consigo un trabajo y yo empiezo a organizarme. Es porque mi propio sistema de maduración me está pidiendo ya empezar a crecer en mi área personal, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hablarles a los muchachos desde un cerebro de 35, 40, 50 años que está maduro, que está lleno de experiencias, a uno que tiene un sistema límbico maduro, pero su capacidad de regular esa emocional no está dada por la parte natural, orgánica, ¿sí? Entonces, es importante entender eso. ¿Qué podemos entender entonces? Que tenemos adultos con un cerebro maduro, ¿cierto? Que tiene una maduración completa y la población que ustedes tienen en el colegio son que cerebros que están apenas en un proceso de maduración. Entonces, ¿cómo hacer para entendernos entre estos dos mundos? Entre uno que está muy maduro, ve las consecuencias claramente y le dice al chiquito de 5 años, no, pero es que usted, ¿por qué no pensó en lo que iba a pasar? Les cuesta porque naturalmente todavía no están dotados para pensar y por eso es que necesitan lo que hablamos arriba, la base afectiva de la familia, que les den un norte, que les sigan brindando una estructura. Por eso no podemos pensar que está grande ese cuerpo, entonces ya que mire y se levante y haga todo y responda por todo y no, debemos brindarles el acompañamiento, debemos brindarles la estructura. Entonces, mucho cuidado con toda esa tendencia que hay a nivel mundial de que, bueno, él decida lo que quiera hacer, como quiera hacer a los 5, 7, 8 años, completamente lejano de lo que la ciencia nos dice y ustedes lo están viendo acá. Necesitamos acompañamiento, necesitamos estructura y que ya sobre los 18, 21 años, ya cuando tienen su capacidad cognitiva de procesamiento madurada, entonces ya ellos pueden empezar a decidir, a tomar decisiones ya con consecuencias ya de adulto, ¿sí? Mientras tanto necesitan un acompañamiento. Así que acá está, ustedes pueden mirar, en azul se muestran las áreas maduras. Entonces miremos, a la edad de 5 años, ¿qué tantas áreas están maduras? Muy poquitas, ¿cierto? O sea que hay mucha impulsividad, mucho sistema límbico activo. ¿Sí? Pero luego a medida que se va avanzando, entonces vemos cómo la gerencia ya empieza a estar mucho más madura y es cuando ya tomamos decisiones y bueno, ya podemos hacernos cargo de muchas cosas. Entonces, así se vería el cerebro adolescente en esta gráfica. Miren esto. Emociones intensas a mil, es como si le subieran el volumen a las emociones, veámoslo de esta manera. Ustedes recuerdan, por ejemplo, esa vez cuando se tropezaron frente a todo el colegio en su plena adolescencia, sexto, séptimo, octavo, ¿qué sucedía con uno por dentro? Habían expresiones como, ustedes yo no sé si recuerdan esa revista que usaba el término trágame tierra, o qué oso, ¿cierto? Y qué oso, esto no, o sea, qué horrible. Y uno de verdad sentía como si fuera una catástrofe mundial. Y es que así lo vive un cerebro con las emociones así, desbordadas en la etapa adolescente. Así que sí, para nosotros que ya estamos madurados, con experiencias, pues caernos frente a un grupo, saben ahora que ya no nos genera todo el caos que nos generaba en ese tiempo. Inclusive ya uno empieza, ya está en un nivel de empatía, porque uno mira que alguien se cae, pues al contrario, uno dice, no, venga, yo le ayudo, venga, le extiendo la mano.
pero no es la misma reacción que habría en un grupo de adolescentes, porque están en otro punto de maduración, sus reacciones son completamente diferentes. Sin embargo, los adultos esperamos que ellos actúen como nosotros, ¿no? Que respondan como nosotros, y no lo pueden hacer, no lo pueden hacer. Entonces es esto, o sea que más o menos esto es lo que pasa en el cerebro del adolescente cuando empezamos a exigir, a pedir cosas que de pronto ellos todavía no están capacitados, y no estamos hablando de que debemos dejar que hagan lo que quieran o que sean irrespetuosos, no, es el punto de equilibrio adecuado, pero donde sí es importante comprender y no empezar a, digamos, a generar más represión. A eso es, a ese punto es en que vamos, en que ya no tenga usted que vivir la adolescencia con su hijo, él en su cuarto y usted por acá, porque son dos mundos que están chocando. Claro, ya usted lo ve ahora más claro. El mundo de sistema límbico full y el mundo de un cerebro maduro, que ya tiene muchas experiencias y que ya mira las cosas diferentes. Entonces, vamos a aprender hoy cómo empezar a conectarnos con ese cerebro adolescente. Y acá está, a mí me encanta y gracias a Dios, Método Citro es la unión entre inteligencia emocional, neuropsicología y la escritura como fuente primaria de información científica. La ciencia pertenece a Dios, por todos lados está la ciencia, y acá les quiero mostrar estas dos áreas cerebrales para que veamos que ya Dios no lo habla de esta manera. Acá están esas dos partes. Eclesiastés 11:9 dice: alégrate, joven, en tu adolescencia, tenga placer tu corazón en los días de tu juventud, anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos. ¿Esto qué es? Sistema límbico, impulsividad, ¿cierto? Así como, mejor dicho, a flor de piel, porque aquí se está hablando de la etapa adolescencia. Sin embargo, ¿cuál es la claridad? Pero, y ahora Dios está hablando y refiriéndose a la corteza prefrontal, pero ten presente que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Entonces, si podemos empezar a ver de qué manera ayudar a nuestros adolescentes para que no se dejen llevar por estas impulsividades que definitivamente a muchos, de pronto algunos de los que están aquí, ustedes adultos en la adolescencia, pues toda esta impulsividad, todo este dolor, todos esos vacíos que salen en mayor, digamos, en mayor tamaño en la adolescencia, cosas no resueltas en la infancia, empiezan a verse y a ser más notorias y a sentirlas mucho más en la adolescencia por esto, porque el desarrollo límbico está mucho más alto. Entonces, si hubo un vacío, una pérdida, pues adivinen qué pasa. En la adolescencia ellos lo sienten con mayor nitidez, ¿sí? Y es donde debemos nosotros estar para ayudarles a estimular ese lóbulo frontal, que es lo que vamos a hablar ahorita. Y ya empezamos a ver cosas prácticas que podemos hacer después de entender lo que está pasando a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos, la gerencia está inmadura, la corteza prefrontal está todavía escasa de maduración, entonces vamos a ayudar esa corteza prefrontal y les quiero contar algunas cosas que podemos hacer para estimular la corteza prefrontal y que la comunicación con ellos pueda empezar a llevarnos a una conexión y no a aislarnos de nuestros adolescentes. Entonces, esto se trata de ayudarles a fortalecer la toma de decisiones responsables para que las emociones no tomen el control. Y bueno, tenemos que hablar de comunicación. La comunicación, que es una palabra tan resonada, pero que es como ese hilo conductor que nos permite llegar de un sistema al otro. ¿Un sistema al otro cuál es? Tu sistema como padre que pueda conectarse a ese sistema adolescente que es tu hijo. Entonces, vamos a hablar de cómo activar corteza prefrontal y también cómo activar el sistema límbico a favor. Es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿cómo activar la corteza prefrontal? ¿Cómo activar esa capacidad de pensar en consecuencias, de controlar lo emocional? Y aquí es donde vamos a hablar de comunicación reflexiva. Es decir, todo lo contrario a cantaleta. Todo lo contrario a cantaleta es la comunicación reflexiva. Cuando nosotros empezamos a dar discursos desde un cerebro maduro de 30 años de experiencia, pues saben que eso es como inglés para un cerebro que está con sistema límbico desarrolladísimo, o sea, para un cerebro adolescente que su merced le hable de toda la experiencia, de todo lo que usted valora de un plato de comida porque a usted le faltó, pues es que así no se transmite, digamos, las experiencias no logran transmitir al otro, o sea, mi experiencia no va a lograr activar el sistema cerebral del otro. Miren, está comprobado científicamente que lo único que hace que se active en un hijo sus conexiones cerebrales es cuando ve a su papá, es decir, en términos de conducta, cuando un hijo ve a su papá abrazar
está comprobado científicamente que se observan que las mismas conexiones de abrazo se activan en el niño, como si el niño estuviera abrazando. Entonces, no es la cantaleta, no se puede transmitir la experiencia y que usted trate de trasladarle su dolor y sus falencias y lo que ahorita usted valora a su hijo por un discurso que le dé. No se pasa así como por, no sé, telepatía, eso no sucede. La única forma en que vamos adquiriendo nuestros propios aprendizajes es cuando pasamos nosotros las situaciones. Pues bueno, vamos a hablar de comunicación reflexiva y de qué se trata. De preguntar. Cuando preguntamos, se activa inmediatamente la capacidad de pensar y procesar que tenemos como humanos, esa capacidad superior que nos diferencia de los animalitos. Entonces, en vez de decir, ¿y usted qué le pasó? ¿Sí? ¿Usted por qué no cayó en cuenta? Es que no se da cuenta por tal cosa y lo otro. Y empezamos, mejor preguntar, ¿qué sientes? ¿Sí? Con eso que pasó, ¿qué sientes? ¿Sí? ¿Y por qué te sientes así? Cuando enviamos las preguntas, estamos permitiendo que nuestro adolescente, inclusive nuestros niños, puedan procesar la experiencia o el error o la falla, lo que sea que haya sucedido. Más que si nosotros procesamos acá con toda la experiencia que tenemos y les enviamos el discurso ya armado. Necesitamos enviar la pregunta para que ellos sean los que procesen. ¿Sí? ¿Qué otras opciones tenías? En vez de decirle, y es que no te diste cuenta que podías haber hecho esto, lo otro y lo otro, ¿sí? ¿Qué tal si mejor no les decimos, bueno, ¿qué otra opción tenías? No, no sé, piensa cuál otra opción podrías haber utilizado y les llevamos a que ellos puedan empezar a procesar y a utilizar esa corteza prefrontal que necesitan para que puedan, ese proceso que ellos hacen, eso sí les va a quedar sonando, porque están procesándolo dentro de su propio sistema cerebral. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias si hubieras tomado la segunda opción que me acabas de decir? ¿Mm? En vez de nosotros decir y procesar y entregarles todo lo que estamos pensando, que ellos sean los que procesen. Entonces, acá quiero dejarles algunas preguntas que, por ejemplo, estas primeras es para que ellos puedan reconocer lo que sucedió. En vez de nosotros tratar de que reconozcan con lo que le estamos diciendo, que ellos mismos lo hagan. Por ejemplo, para que acepten el error. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿En qué fallaste? ¿Qué otra opción tenías? ¿Sí? Preguntas para sacar un aprendizaje de lo que ha sucedido. ¿Qué sientes? ¿Por qué? ¿Qué enseñanza eso te deja? ¿Qué consejo te darías a ti mismo? Esta pregunta última es maravillosa. Ellos son supremamente sabios, ellos son supremamente entendidos, pero si no les permitimos procesar, pues bueno, no van a poder sacar provecho de esa situación negativa que tal vez está presentando. Y preguntas para potenciar ese aprendizaje de valor que hay que sacar de una situación adversa. ¿Cómo aplicarías esto que aprendiste? ¿Sí? ¿Cuál es tu compromiso de acá en adelante? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto si cambiaras la actitud? ¿Cierto? Si tomaras la segunda opción que dijiste. Entonces es muy importante preguntar. Las preguntas son fundamentales porque activan corteza prefrontal. Y esto llévenselo a sus relaciones de pareja, sus relaciones a nivel laboral también, ¿sí? Es mejor preguntar y permitir que el otro se sienta involucrado a de una vez, como decimos en Colombia, cantarle la tabla a la persona, porque bueno, no funciona. Así que es importante esta parte. Y lo segundo, cómo activar el sistema límbico, aquel sistema que está súper desarrollado, cómo activarlo de manera positiva, de manera adecuada. Entonces, aquí algunas recomendaciones que tienen que ver con la comunicación asertiva, afectiva, emocional. Una buena actitud y hábitos de cordialidad. Pongámonos cuidado. A veces le decimos al niño, pero vea, sonría cuando llegue, que usted con esa cara ahí toda brava. A ver, ¿y nosotros sonreímos cuando llegamos? ¿Tenemos una actitud cordial cuando llegamos a saludar a nuestros niños? ¿O ellos llegan y simplemente súbete al carro y listo y yo sigo acá con mi celular? Entonces, es muy importante la actitud que tenemos para que esto genere apertura con este sistema que se llama nuestros hijos, nuestro adolescente. Reformular lo que ellos están diciendo, es decir, cuando les dices alguna orientación, una instrucción, permitir que ellos repitan la instrucción para saber si se está entendiendo lo que le estamos diciendo. Todo esto hace que el sistema límbico, que es el sistema impulsivo, empiece a estar conectado con usted, reformular lo que están diciendo. Muchas veces ellos no hacen caso, no porque no quieran, sino porque a veces desde la cocina les decimos, vea, lleve, no sé, lleve el saco verde a la canasta roja, pero la corre hacia la izquierda para que no se caiga. ¿Sí?
Y tal vez ellos están lejos, la instrucción quedó como a la mitad y ellos van a hacer algo así como correr la canasta hacia la izquierda, tal vez. ¿Sí? No tomaron el mensaje correcto, pero no era porque no quisieran obedecer, sino porque la comunicación a veces no es tan ideal como quisiéramos. Así que usted dígale la instrucción al niño y pídale que repita a su adolescente para que estén los dos seguros de que el mensaje se entendió. Escuchar y no completar la idea del otro. Solemos leer la mente de los hijos y no los dejamos terminar, así que es importante que se sientan escuchados. Leer el mensaje no verbal de los niños y adolescentes, a veces vienen con cara de enojo, pero si le ponemos cuidado a los gestos, y esto tiene que ver con mirarlos, nos vamos a dar cuenta que tal vez esa carita nos está diciendo estoy triste, ¿sí? Particularmente, por ejemplo, la depresión en los niños no se da como en los adultos, que nosotros tal vez lloramos, nos ponemos un poco apagaditos. Los niños a veces presentan otras conductas como por ejemplo la agresividad, ¿sí? Su dolor lo expresan a veces de esa manera. Entonces es muy importante estar atentos al mensaje no verbal de ellos. Dejar a un lado lo que estamos haciendo. Acá hablamos del celular, hablamos, bueno, hasta de los oficios, que a veces estamos tan concentrados en las cosas de la casa que no permitimos una comunicación fluida porque estamos atendiendo otro oficio y solemos decir, no, cuéntame que yo te estoy poniendo cuidado. Sigue hablando que yo te estoy prestando atención. Entonces ya ahorita más adelante vienen algunas recomendaciones puntualísimas que mejoran la comunicación de manera impresionante y son cosas muy, muy sencillas. Escuchar, no interrumpir, parte de lo que estábamos hablando ahora. No a los absolutismos. Yo en el método Citro manejo una lista de palabras que cierran el espíritu de los hijos, del esposo, del otro, y otros que lo abren. Y una de las cosas que cierran completamente la comunicación es el nunca y el siempre. Nunca y siempre son absolutismos, sí que bloquean la comunicación con el otro, porque finalmente el nunca no existe, no es real, y el siempre tampoco. Por lo menos para nosotros los humanos no es correcto utilizar estas expresiones porque nunca es nunca. Hay la posibilidad de que las cosas cambien en cualquier momento, pero cuando le dices al adolescente, es que nunca me ayudas, es que siempre tienes esa mala cara, pues estamos bloqueando, estamos rotulando a la persona. Inclusive, si usted quiere ir a discutir con alguien, intencionalmente, empiece con esa palabra. ¿Sí? Nunca me escuchas. De una, ya tienes la discusión ahí listica. Porque cuando hablamos así, el otro se cierra. Entonces, no a los absolutismos. Empiece a perseguir esos nunca y siempre. Cuando lo diga, usted empiece a utilizar una expresión diferente, como por ejemplo a veces, generalmente, miren que suena muy diferente. Cuando uno dice, nunca me ayudas a recoger las cosas en la casa. ¿Qué tal si le decimos, a veces no me ayudas? Generalmente yo las recojo. ¿Qué tal si me ayudas hoy? ¿Sí? El peso es diferente. Estos tres, ponerse de frente, mirar a los ojos, estos dos inicialmente, inclusive para regañar. No regañemos lavando la loza y que el hijo está por allá en la sala y uno regañando de espaldas, pues lo primero que hacemos es gritar, ¿no? Porque no estamos cerca. Yo te dije que tal cosa que trajeras y no lo trajiste, ¿sí? El termo del agua no está acá. Ya vamos a hablar duro porque no estamos cerca. Entonces es muy importante ponerse de frente, mirar a los ojos. Mirar a los ojos significa me importas, me interesas, me conecto contigo. Inclusive cuando los niños tienen cuadros de dificultad de regulación, una de las cosas importantes que uno identifica es que a ellos les cuesta sostener la mirada. Ustedes, profes, bueno, no hay tantos profes acá, pero nos damos cuenta que en las aulas los niños son dispersos y empiezan a mirar hacia otros lados. O sea, es muy importante trabajar en ellos la mirada, el mirar, el ponerse de frente, y por eso es que lo anterior, deje a un lado lo que está haciendo, es vital para poder mirar de frente. Porque cómo yo enriquezco la comunicación si estoy mirando la pantalla, ¿cierto? Y no estoy logrando dándole toda la importancia y toda mi conexión a mi hijo. Y por supuesto, esta tercera acá, chiquitica pero importante, el toque. Piense usted hoy, ¿cuándo fue la última vez que abrazó a su hijo? Un abrazo así bien dado. ¿Mm? O a veces es solo como el besito, o a veces no el besito, sino como que chao, que te vaya bien. Es muy importante el toque porque el toque reafirma. El toque inclusive nos permite sentirnos tan cercanos. El abrazo intencional, es decir, ese abrazo que no es porque estás cumpliendo años, porque te fue bien. Un abrazo en cualquier momento, un abrazo inesperado, es muy hermoso y une mucho. Así que recuerden estos tres importantísimos. Póngase de frente, mire a los ojos,
y toque a sus niños, abrácelos, afírmelos, qué bien, mi hijo, como lo hiciste, ¿sí? Qué linda estás. Bueno, todas estas afirmaciones. Escuchar y acentuar. ¿A quién no le ha pasado estar hablando por teléfono y sentir como que el otro ya no está? ¿Me estás escuchando? Uno dice, ¿cómo me estás escuchando? Entonces es muy importante cuando hablemos por teléfono de manera presencial que estemos acentuando, que estemos diciendo, ok, te escucho, ¿sí? Aún a nuestros hijos. O recuerde cuándo fue la última vez que su hijo le dijo, pero papi, ¿me estás poniendo cuidado? ¿Escuchaste lo que te dije? ¿Cierto? Porque a veces no estamos conectados. Entonces, importante escuchar y acentuar. Y utilizar el sándwich. Este es el sándwich delicioso hasta ahora. Y se trata de una fórmula bonita, importante, que abre la mente del otro. ¿Sí? Si queremos conectarnos con ese sistema límbico que esté ahí, nuestro hijo dispuesto a escucharnos, importante, una llave que abre nuestro cerebro es una afirmación, por ejemplo. ¿Sí? Algo bueno, que usted empiece con un pancito de algo bonito, ¿sí? Respecto a su hijo. Luego, en la mitad, viene eso gruesito que queremos decir, tal vez el llamado de atención, tal vez el asunto que está por resolver, y finalmente terminamos con una afirmación nuevamente, ¿sí? Yo sé que lo vas a poder lograr, yo sé que lo vas a poder hacer bien. Esta fórmula, llévensela, utilícenla, ayuda muchísimo porque, en primer lugar, abre la mente de tu hijo para que puedas comunicarte, pero también la dejas abierta cuando ya se acaba la conversación. Es muy importante asegurarnos de que esto suceda. Y ya vamos terminando. Comunicación inteligente. 4 cosas debe cumplir la comunicación inteligente. Dar el mensaje correcto a la persona correcta, de la manera correcta y en el lugar correcto. A veces tenemos el mensaje correcto para decir a nuestros hijos, pero tal vez no lo estamos diciendo de la manera correcta. Así que tratemos de tener el mensaje, la persona, la manera y el lugar correcto para cuidar el corazón de nuestros hijos, de nuestros adolescentes en este tiempo en el que están de transformación. Y algunas recomendaciones finales. Ellos necesitan dormir. Cuidemos el sueño de los muchachos porque cuando duermen, la maduración se da de manera adecuada a nivel cerebral. ¿Sí? Importante la conexión con los amigos. Tratemos de que estén vinculados a grupos saludables de deporte, de grupos juveniles de la iglesia. Ayuda muchísimo para que ellos desarrollen también la empatía. Y la música libera dopamina, ayuda a madurar un área cerebral que permite que puedan tener mejores relaciones también a nivel interpersonal. Estos 3 son ayudadores para que nuestros hijos tengan ese sistema límbico no tan a full, no tan sobresaltado, ¿sí? Sino que puedan de verdad estar en un nivel más equilibrado y esto les va a permitir el buen descanso, las buenas conexiones con sus pares y también poder escuchar música, practicar un deporte, favorece, ayuda muchísimo. Entonces, conclusión, los cambios naturales no son la causa de la crisis emocional y de conducta que algunos adolescentes experimentan. Esa crisis es el resultado de influencias sociales y propias de experiencias y actitudes sobre un cerebro naturalmente vulnerable. ¿Eso qué quiere decir? Que no debemos ver la adolescencia como el momento más terrible de la vida donde ellos pueden ir a aislarse y estar por allá completamente solos y separados de nosotros. No, cuando este tipo de cuadros se presentan, cuando se empieza a ver rasgos en su hijo que a usted le empieza a preocupar, no piense que es la adolescencia y ya, porque la adolescencia en sí es un proceso natural que no debe llevarnos a conductas de aislamiento, de abuso de cosas, de situaciones, de hábitos, sino al contrario. Ojalá procurar la conexión en este tiempo para acompañarles en este momento de la vida. Acá les dejo mis redes sociales, mi número de contacto, si quieren mayor información. Con muchísimo gusto, Yasmín. Entramos entonces al tiempo de preguntas. Espero que hayan preguntas. Bueno, en tanto se activan las preguntas de los padres de familia, es importante tener en cuenta y ligo esto le hago la conexión con todo lo que tú estás diciendo y con lo que nosotros vivimos en la institución con nuestros niños, especialmente con los adolescentes. Cuando esta situación de dificultad en la comunicación se presentan en esos primeros años de la adolescencia y se siguen perpetuando esas dificultades de comunicación, ya llega a una edad más o menos 14, 15, 16 años, donde los niños están en una actitud completamente desafiante con los padres,
fuerte con los padres y ya es un poco más difícil para ellos poderlo solucionar. ¿Tú qué dirías? ¿Cómo en ese momento? Y de hecho esta pregunta la hago porque hay una madre de familia que hizo, ¿cómo hacer si se hizo mal esa tarea desde el comienzo? ¿Cómo lo podemos solucionar ahorita si tenemos ya chicos adolescentes, chicos que están más grandecitos? ¿Qué podemos hacer además de mejorar esa parte de comunicativa, de comunicación y de tener esa conexión emocional con ellos? ¿Tú nos podrías apoyar un poco más? ¿Cómo podríamos solucionarlo? Perdón que tenía el micrófono inhabilitado. Sí, bueno, a mí me encanta esta parte porque resulta que la plasticidad neuronal es el sustento científico que yo he encontrado para la gracia de Dios. Es decir, si ya tenemos a un adolescente, si ya está fracturada la situación interna familiar, gracias a Dios se puede hacer mucho. Lo que pasa es que cuando hay una fricción tan grande es importante tener un mediador, ¿sí? En este caso, un consejero familiar hablando pues humanamente, porque sabemos que nuestro mayor mediador es Jesucristo, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos entrar a un proceso de orientación donde podamos empezar a trabajar en la restauración de esa relación familiar. Es claro que como papás nosotros traemos un sistema, una programación basado en nuestra crianza que también venimos con falencias y solemos fallar en ese rol materno o paterno en el que debemos desenvolvernos, ¿sí? Entonces es importante que como papás, por eso yo en Método Citro trabajo procesos familiares. Vienen con adolescente, pero es que el adolescente no tiene sus vacíos y sus baches porque sí, sino que nosotros los adultos a veces no hemos sabido cómo movilizarnos y papá y mamá con su propia programación han tratado de hacerlo mejor, pero a veces no sabemos cómo hacerlo mejor. Yo sé que cuando se ha presentado un divorcio, por ejemplo, Yasmín, no es que las dos personas digan nos queremos hacer el mayor daño posible, no, o sea, al final los dos por dentro querían hacerlo mejor, pero ¿qué fue lo que falló? Entonces es muy importante conocer internamente qué situaciones como adulto, si no has podido gestionar para que puedas llegar a conectarte con tu hijo, porque si no lo que tenemos es a papás exigiéndole a un niño que mejore la comunicación en la adolescencia cuando no ha habido una reparación de situaciones que no se han hecho de la mejor manera. ¿Qué recomiendo? Orientación. Puede ser orientación en consejería espiritual, orientación profesional, donde usted esté dispuesto no a llevar a su niño adolescente, vea, dígale que se comunique conmigo, sino donde usted esté dispuesto a entrar y a decir, ok, ¿qué debo hacer yo? Y esa es la verdadera restauración que puede operarse porque sí se puede hacer gracias a Dios. Y no perder la paciencia, porque las familias tienden, los padres de familia tienden a perder la paciencia con mucha facilidad frente a estos procesos. Hay otra pregunta, doctora Jennifer, que dice por acá, ¿cómo manejar las salidas con los compañeros? ¿Hasta dónde es beneficioso darles los permisos que siempre piden? Sí, acá es importante entender que ustedes como papás han estado estructurando una cultura familiar, sean conscientes o no, ¿sí? Hay casos en terapia donde hay preocupación, por ejemplo, la niña universitaria que dejan ir a estudiar a la ciudad, en el caso de ciudades alternas, ¿sí? Y se le ha permitido vivir independiente, imagínense, a los, bueno, no sé, 17, 18 años, ¿sí? Y de repente cuando empiezan a tener conductas de grandes, los papás se asustan, pero es que a veces hemos soltado mucho. Entonces, esto tiene que ver con la cultura que hemos venido desarrollando, ¿sí? ¿Cómo ha sido la cultura que ustedes han desarrollado y cómo ha sido el acuerdo que han tenido para las pautas en la crianza? Entonces, es importante que como papás, y es algo que yo trabajo en procesos familiares, lo que yo hago es ayudarles, porque es que uno se casa y uno constituye una sociedad, es como una empresa. Pero en cualquier empresa que se constituye, cuando uno constituye la empresa, uno que empieza a hablar, bueno, valores, objetivos, misión, principios, ¿cierto? Y eso no sucede en el hogar. Y bueno, ¿por qué no sucede? Es con lo que yo empiezo a nivel familiar a trabajar. Entonces, vengan, les ayudo porque son dos mundos que están tratando la fuerza de generar uno solo en armonía. Y es complicado cuando no nos hemos puesto de acuerdo hacia dónde vamos. Entonces, es muy importante empezar por ahí, Yasmín, para definir este tipo de conductas y hábitos. Es que ustedes dos definan qué tipo de crianza, ¿cierto? Quieren ustedes entregarle a sus hijos.
para ustedes qué significa el noviazgo, una amistad y ese tiempo de adolescencia, de manera que yo les recomiendo a los que tienen niños pequeñitos, empiecen a hacer ese trabajo desde ahora, inclusive escríbanlo, yo lo manejo así, les ayuda a construir, se escriben, definimos escala de valores y empezamos a definir de la escala de valores hacia dónde queremos ir como familia. ¿Y eso qué implica? Por ejemplo, ¿cierto? Que si estamos hablando, no sé, del respeto, si en tu familia está el valor del respeto, entonces de ese respeto, ¿qué se desprende? Ah, que vamos a respetar los horarios que vamos a tener en casa. Si empezamos a trabajar esto desde chiquitines, va a ser más fácil estructurar cuando ya estén más grandes. Entonces, mi respuesta sería para la mamita o el papá que está preocupado por cómo manejar ese tema de los tiempos, cómo han venido ustedes trabajando los espacios que les puede dar a tu hijo. Y eso también tiene que ver con la composición interna de tu hijo, ¿sí? Si la preocupación es por las amistades que puede tener, ¿cierto? Entonces hay que hacer un poquito un trabajo de fondo. En general, la exposición o las salidas con los grupos, es importante que sepamos que estén dentro de un lugar o de un grupo seguro que nos dé tranquilidad, ¿sí? Que podamos tener acuerdos con los muchachos, que ellos poco a poco vayan ganando esa confianza, estableciendo horarios, ¿sí? Es muy importante saber que nosotros somos los que vamos marcando ese camino con ellos. Pero bueno, la base de todo volvemos a lo mismo, la confianza, la comunicación, cómo está para que ellos puedan seguir. Porque miren, cuando uno le dice a un niño que ha estado y que hemos estado trabajando una comunicación y trabajando, tratando de estar ahí presentes, ellos no tienen problema en asumir los horarios. El tema está por qué un niño, cierto, adolescente, no quiere asumir los horarios. Se resiste a no, es que yo quiero ir y yo quiero ir. ¿Qué hay de fondo ahí? No es la salida, es que hay una situación que viene de atrás no resuelta, por la cual yo estoy queriendo hacer lo que yo quiero y no estoy reconociendo la autoridad. Bueno, de ahí lo importante que los padres de los niños que están pequeñitos y que están a punto de entrar a esa etapa de adolescencia tengan en cuenta todas estas recomendaciones que tú nos estás dando. Don Jorge pregunta, ¿qué o cuáles estrategias se pueden abordar para reconstruir o recomenzar ese camino? Pues además de las que tú ya nos has dado, ¿cuáles otras podrías, con qué otras podrías apoyarnos? Sí, yo creo que tener muy en cuenta el tema de la comunicación es básica, es lo que Dios ha permitido crear para que los seres humanos nos conectemos, ¿cierto? Y ese es el lenguaje verbal, es el lenguaje gestual, inclusive es el lenguaje espiritual. Entonces es revisar eso, cómo estamos movilizándonos en esas tres áreas, ¿cierto? ¿Cómo está la comunicación con ellos? Y pásenlo por este filtro de lo que hoy vimos. Cuando hablamos con ellos, los miramos a los ojos, somos capaces de dejar el celular para prestarles atención a los muchachos, ¿sí? Estamos ahí pendientes para asegurarnos de que entienden lo que les decimos. Nuestro lenguaje gestual es de apertura o es de, no, lo que tú, desaprobación, ¿sí? Es importante revisar esa parte y el lenguaje espiritual, qué tanto oramos por ellos, qué tanto los cubrimos, ¿cierto? Qué tanto a nivel espiritual estamos también cultivando en nuestros hijos esa unidad, esa conexión y yo les recomiendo con todo mi corazón los que de pronto hayan dejado el tiempo devocional, así estén adolescentes, recapturen ese momento, recapturen ese tiempo porque, bueno, no les puedo profundizar más, pero definitivamente los resultados tan maravillosos en terapia, trabajando la programación que tenemos en el cerebro y una programación maravillosa en la que Dios nos ha establecido en su palabra. Así que cuando Él dice, instruye, lo medita de día y de noche, es esa programación que tú le estás permitiendo tener a tu hijo desde los principios y verdades espirituales. Así que si por algo tuviéramos que empezar, los que no están realizando devocional con sus hijitos o los que hemos dejado de realizarlo, por favor, recuperen ese tiempo tan importante que fortalece, que une y bueno, recordemos hacerlo de manera muy límbica para acercarnos a como ellos están en este momento, ¿cierto? No vamos a hacer el culto de una hora, sin un espacio bonito, significativo para conectarnos con ellos. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo logramos conectar con esa orientación familiar? ¿Citro la ofrece? Sí, claro que sí, a eso me dedico. Inclusive este fin de semana estuve entrenando a 105 profes de una misión también maravillosa, porque es eso, es un sistema de gestión ¿de gestión de qué? De gestión de un sistema interno que Dios creó y que tenemos muchos asuntos pendientes no resueltos que luego vienen y los proyectamos en otro tipo de relaciones como padres, como esposos y demás. Claro que sí, cuando ustedes quieran comunicarse, yo ahí les estuve dejando el numerito
Bueno, yo creo que puedo de pronto compartir pantalla para los que estén interesados, con mucho gusto puedan tener ahí el dato. Y también es un sistema que el colegio, la CIMA, está trabajando también. Es basado en inteligencia emocional, neuropsicología y la escritura, para que podamos comprender el diseño original de Dios cuando creó al ser humano y cada uno pueda empezar a hacerse cargo de poner en el punto correcto cada una de las áreas internas que tenemos. Entonces, claro que sí, tenemos inclusive acompañamientos grupales. Ahorita en octubre tenemos uno con un descuento maravilloso. Todavía están a tiempo de que puedan inscribirse. En este número les pueden dar la información y claro que sí, con mucho gusto. ¿Cómo fortalecer los lazos de confianza con los hijos? Los lazos de confianza, saben que es importante, a veces es importante exponernos un poco. ¿Exponernos a qué? Exponernos a reconocer que también fallamos. A veces tenemos una lucha por tratar de pensar que tienen que vernos cero vulnerables, ¿cierto? Cero fallas, y no es así. Entre más cercanos y humanos podamos hacernos ver a nuestros hijos sin perder la posición de autoridad que Dios nos ha dado, es importante que ellos sepan también que tenemos luchas, que tenemos dificultades internas, que también luchamos con el enojo, y eso hace parte de lo que significa la fluidez en un sistema familiar. Saber que nos necesitamos y que ninguno es un producto terminado. A veces encuentro niños, adolescentes con tanta presión de los papás, Yasmin, tanta presión interna de notas, tienes que sacar estas notas, tienes que pasar a esta universidad, tienes, ¿cierto? Cuando realmente lo más importante es conectarnos con ellos y saber que sea la elección que tomen, pues vamos a estar ahí. Eso es lo importante, como hace nuestro Padre Dios, a pesar de la decisión que tomemos, Él está en nuestras subidas y bajadas, y eso es lo más importante, que sepan que vamos a estar ahí para apoyarlos. Y es que a veces generamos expectativas en los hijos que si no se cumplen nosotros nos frustramos. A veces queremos que nuestros hijos piensen como nosotros pensamos y eso no funciona de esa manera. Bueno, o que hagan las cosas como nosotros, como a nosotros nos gustaría que las hicieran y eso no funciona así. Por acá tenemos cómo manejar los episodios de estrés en los chicos que puedan desencadenar cuadros de ansiedad. Sí, me encanta ese tema y yo estoy haciendo una conferencia sobre depresión y ansiedad. No sé, Yasmin, si de pronto lo pudiéramos compartir la grabación, con mucho gusto yo la envío, porque depresión y ansiedad son dos situaciones importantes que están, bueno, y realmente nuestro sistema de salud no está preparado para brindarnos un apoyo ideal y nos confundimos y bueno, es un tema complicado cuando se está pasando por esto. Cuando hablamos de estrés, estamos hablando de niveles de cortisol a nivel cerebral impresionantes, ¿sí? Es un desborde interno que hay. Entonces, bueno, lo que podría decir es buscar orientación profesional y luego esto va, si los niveles están muy altos, va a haber una remisión a psiquiatría, medicación y demás. Pero bueno, justamente lo que yo trabajo con Método Cipro es que el sistema inteligente que Dios colocó en nosotros los humanos es que podemos generar esta neuroquímica de forma natural. Entonces, cuando tenemos niños con niveles de estrés muy altos, lo que vamos a hacer es ayudarles a que empiecen a desconectarse, por ejemplo, de pantallas. Las pantallas tienen una sobreestimulación. La vez pasada vimos ese tema, ¿no? Una sobreestimulación, las pantallas, el encierro, la conexión con la naturaleza, el conectarse, todo esto que yo les puse acá, el conectarse con un grupo social bonito de amistades, es una riqueza maravillosa. El que ellos se conecten con un deporte y ojalá si es un deporte de competencia a nivel neuroquímico, es un estallido maravilloso que equilibra mucho el área emocional. Entonces, revisemos, si los muchachos están mucho con pantallas, mucho encerrados, empecemos a buscar espacios para que ellos puedan tener momentos de compartir en otros escenarios, porque el encierro, ¿qué significa? A nivel neuroquímico empieza a haber una supresión de serotonina, que eso es lo que nos empieza a llevar a la depresión. Si la depresión es un cierre impresionante donde la persona llega a no querer ni levantarse de la cama. Tal vez muchos de los que están acá han pasado por algún tipo de situación así y es un cierre muy grande. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ayudarles a que salgan, ayudarles a que se expongan, a que estén en lugares abiertos, a que salgan al campo. Bueno, toca tratar de mediar esta parte para que no sea algo obligado, sino algo intencional, bonito de compartir. Sí, esa invitación que tú enviaste, yo se las compartí a los padres de familia por saberes. Sí espero realmente que muchas familias hayan asistido. Sin embargo, te agradezco si nos envías
la grabación para poderla compartir y los que no tuvieron la oportunidad de asistir lo puedan hacer. Claro que sí. Bueno, ¿cuándo saber si están sufriendo de una conducta que les afecta la salud? Mm, bueno, pues de pronto una conducta que les afecta a la salud, bueno, es una pregunta amplia, ¿cierto? Pero definitivamente cuando hablamos de salud, que son síntomas, en el eslabón interno es el eslabón 3. ¿Sí? Primero están los pensamientos, luego lo que siento y luego la forma como actúo o los síntomas. Entonces, ¿cómo saber? Pues realmente habría que hacer una exploración para mirar qué aspecto, qué es lo que se está desbordando, pero definitivamente cuando hablamos de síntomas, estamos hablando del último eslabón, o sea, por ejemplo, el cutting, ¿sí? El cutting es una Sí. conducta, o sea, detrás del cutting hay unas emociones desbordadas y detrás de las emociones hay un patrón de pensamiento que hay que aprender a identificar y puede que esté bloqueado y por eso es que necesitamos ayuda, orientación profesional para saber qué está pasando. Entonces, si estamos en un nivel, miren, muchos de ustedes pueden estar en un nivel de que saben la forma de pensar de sus niños, de sus hijos. Y por eso es la importancia de la comunicación, porque cuando nos comunicamos, yo sé cómo piensas, el niño sabe yo cómo pienso, y hay una riqueza y una cercanía, y por eso es que la forma de intimidad con Dios, ¿cómo es? A través de la oración. La oración es una expresión verbal, necesitamos expresarnos y comunicarnos. Ese es el primer eslabón y por eso fortalecer la comunicación. Pero hay muchos papás que están en el segundo eslabón, saben que sus hijos son mal geniados o que se la pasan tristes y encerrados, pero no saben por qué, ¿sí? O muchos están en el tercer eslabón, casi ni conversan, ni ven, ni saben, es como un extraño viviendo en la casa ese muchacho que está allá. Lo he escuchado, muchos papás me lo han dicho de esa manera, ¿sí? Solo sé que, bueno, que no le recoge ni su ropa, ¿sí? Solo sé que se la pasa con los audífonos acá, o sea, solo sé conductas, pero no tengo ni idea qué está pasando en su área emocional y menos qué está pasando en el área de sus pensamientos. Entonces, bueno, la comunicación es muy importante y la pregunta es muy amplia, pero más o menos es algo que creo que puede ayudar. ¿Cómo manejar cuadros de negación? Por ejemplo, si el chico se niega a consumir alimentos sanos porque le generan ansiedad el Mm. pensar que va a consumir algo que no le gusta. Sí, pasa y esto está, vuelvo al tema, la negación, ¿sí? Es una posición de bloqueo y es una lucha interna, o sea, yo quiero que sepamos que toda esta área mental, de verdad que necesitamos tanto entender cómo es que funcionamos por dentro para poder ser una ayuda y no al contrario, ¿no? Porque si tenemos a alguien que no está comiendo bien y vemos que ya hay un síntoma, un cuadro importante que puede ser inclusive clínico, ¿sí? Entonces podemos llegar a decir, a obligar al muchacho, por ejemplo, a obligarlo y entonces la relación se pone más tensa, ¿sí? Pero ¿qué tal si detrás de eso realmente está sucediendo algo que necesita una ayuda mayor? Y esto que me estás diciendo, pues es un sufrimiento interno que está teniendo el joven, que claramente obedece a una distorsión, porque todos los que estamos acá sabemos que pues no debemos negarnos a comer lo que es saludable, ¿no? Eso es algo claro y es lo correcto, pero cuando yo pienso que no debo comer lo saludable, no sé, porque me engordo, creo, algo así decía ahí, porque se puede engordar, me parece, algo así decía. No, no, ya dejé atrás esa pregunta y no, para devolverme pierdo Ah, la vale, segunda ahorita. pero es una distorsión. El no comer saludable porque me puede engordar o porque, bueno, me va a hacer daño, ¿sí? Es una distorsión. Es una distorsión, es una parte en el área del pensamiento que hay que trabajar. Entonces necesita ayuda, es bueno, es importante buscar orientación para que puedan procesar eso. Sí, tiene que ver con hábitos alimenticios también, toda esta parte. Ujú, ujú. ¿Cómo controlar las amistades de nuestros hijos y que ellos entiendan que quizá en algún momento no son convenientes? Bueno, volvemos al punto de la comunicación, ¿sí? Porque digamos que nosotros tratamos de no hablar en inteligencia emocional de controlar, porque no puedes controlar a nadie. Ni siquiera Dios nos controla a nosotros, Él nos dio libre albedrío, ¿sí? Entonces no podemos controlar. Lo que sí podemos es conectarnos con el otro sistema de manera adecuada para que logre recibir lo que queremos darle y eso lo logramos desde el amor.
Si ustedes escuchan o cuando escuchen la conferencia que di sobre depresión y ansiedad, nos damos cuenta que el vínculo perfecto es el amor, dice la escritura, ¿no? A nivel cerebral, la conexión perfecta entre neuronas es el amor, y esto no es una frase romántica, es una verdad científica. Hay una neuroquímica que nos da fluidez y libertad cuando nos conectamos en amor. Entonces, la comunicación cercana con ellos es importante. No podemos controlar, no podemos cambiar, o si no, usted piense cuántos años lleva a veces tratando de cambiar ciertas cosas en su pareja, en su esposo, y eso simplemente nos lleva a discutir, ¿sí? Entonces, no podemos controlar, pero sí podemos de manera adecuada tratar de llegar a ese sistema para generar cambios. En el tema de las amistades, vuelvo al tiempo de crianza, cómo percibe tu hijo sus amigos, porque está escogiendo de pronto personas que te preocupan, que tú dices, ve, me preocupa lo que puedan enseñarle, me preocupa las conductas. El trasfondo de esto es en la familia, es el papá y la mamá, que el papá y la mamá, Yasmín, hay una conferencia muy linda, a futuro podríamos revisarla, rol paterno y materno. Nosotros somos el 100, papá y mamá es el 100 de los hijos a nivel mental. Entonces, bueno, eso es importante, la comunicación. Bueno, muy bien, gracias, doctora Jennifer. Ya se nos acabaron las preguntas. Me queda decirles a los papás que ya estamos colocando el link de asistencia, agradecerte, pero también quisiera hablar con los padres de familia o pedirles el diligenciar una encuesta que nosotros enviamos la semana pasada al respecto del programa de formación que tenemos en inteligencia emocional. Para nosotros es muy importante. La enviamos y solamente hemos recibido un pequeño porcentaje de esa retroalimentación que es tan importante para nosotros, porque eso nos permite a nosotros continuar con este proceso tan bonito que estamos llevando, con tener unas actividades o unas charlas como las que Jennifer está realizando hoy y de repente invitamos también otros profesionales. Entonces agradeceríamos muchísimo que nos apoyaran para que nosotros podamos continuar con este ejercicio tan hermoso. Entonces les pido a los padres de familia, ese link se envió en el boletín de la semana pasada, la encuesta respecto del programa de inteligencia emocional que estamos manejando en la institución en convenio con el programa Citro que tú manejas. Entonces, solo me queda esperar que los padres de todos los adolescentes que tenemos en la institución hayan podido asistir y puedan obtener herramientas suficientes para poder avanzar en el proceso con los chicos. Ese es nuestro interés. Esperamos haber generado y haber dado todas estas herramientas que ustedes necesitan como familia y darte las gracias a ti por siempre apoyarnos y los padres de familia. Aquí estamos siempre en construcción de familia y en apoyo para todos ustedes. Una bendición, nosotros les enviamos, me comprometo a que les enviamos tanto la grabación que Jennifer nos va a compartir como la grabación de la escuela del día de hoy para que ustedes puedan repasar y puedan tener información. Un abrazo enorme, mil gracias a todos, muchas bendiciones y descansen. A ti, muchísimas bendiciones, Jennifer, un abrazo enorme.